El pueblo de Israel en la historia de la humanidad. ¿Por qué Israel, o como muchos dicen, el pueblo judío, está en conflicto y por qué es tan importante para el mundo lo que pasa en esta guerra? Lo que pasa en Israel afecta a todas las esferas culturales que existen actualmente en todos los países del mundo. ¿Por qué? Israel nació por la mano directa de Dios. Este pueblo fue escogido por Dios entre las naciones para que el nombre de Dios fuera conocido por todo el mundo. Ellos fueron escogidos desde Jacob hasta la eternidad como pueblo de Dios, pero esto no significa que disfrutarían de mayor paz, tranquilidad y riquezas que otros, sino de mayor privilegio. Porque cuando este pueblo erraba y se alejaba de Dios, entonces el mal y la tempestad los rodeaba y sus países vecinos les invadían. Israel es un pueblo privilegiado porque fue el pueblo en que Dios se manifestó, pero es un pueblo que actualmente sufre, porque como su misma historia nos responde, sufre porque no sigue al verdadero y único Dios, prefiriendo ir tras lo que no aprovecha, justificándose tras su propia vanidad y religiosidad. El Islam es el nombre como se le conoce a la segunda religión más grande del mundo, después del catolicismo y del cristianismo nominal. Esta religión propone un Dios que no es trino, que significa Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin igual que los denominales, testigos de Jehová. Es solamente el Padre sin Jesucristo, ni el Espíritu Santo. Este Dios es llamado comúnmente Alá, que significa en árabe Dios, pero su nombre es más conocido como el Dios de los musulmanes. Igual que todas las religiones, establece ritos o actos que según ellos los perdonará del castigo eterno. Para ellos el Torá, que son los libros de Moisés, y los salmos son considerados sagrados, pero en lo demás dicen que hay errores humanos, proponiendo además de estos el Corán como libros descendientes y revelados por Dios. La tradición católica no entra en contradicción con ellos, porque ellos tampoco consideran la Biblia como la única palabra de Dios, por lo que añadieron otros libros, los apócrifos, como los macabeos a su Biblia, y también algunos otros escritos papales los ponen en mejor o igual posición que la Biblia. ¿Y esto qué tiene que ver con el conflicto de Israel? Israel es, según la Biblia, el pueblo escogido por Dios, aunque la misma Biblia dice que de este pueblo solo unos pocos realmente creen en el verdadero y único Dios, y por lo tanto son verdaderos ciudadanos del reino celestial. Para los católicos, todos somos hijos de Dios, pero según la Biblia, solo quienes creen en Jesucristo son salvos y son llamados hijos de Dios. Los demás son llamados pecadores e hijos del diablo. Para los musulmanes, creer en Alá los salvará de la condenación, pero creer para ellos es practicar una serie de ritos, y según ellos, Jesucristo es un profeta más, y Mahoma es superior a Jesucristo. Esta contradicción puede llegar a unir las religiones del mundo contra la verdadera palabra de Dios, que es lo que está actualmente sucediendo. Los musulmanes, según su ley, dicen, parafraseando, solo los musulmanes entran al cielo y quienes mueren por la causa de esta religión entrarán con mayor privilegio. También tienen no solo el deber, sino la obligación de matar o desterrar a todo aquel que no crea en su Dios, en minúscula. En Israel, actualmente están concentrados prácticamente todas las religiones del mundo.
El judaísmo es una de las principales. Esta religión, como todas las demás, no cree en Jesucristo como el Salvador, sino esperan otro, que según ellos les dará un gobierno estable y lleno de paz. Este Salvador que tanto desean llegará, pero no será el Salvador que necesitan, porque aunque promueva la paz, no será la verdadera paz, sino será un espejismo de paz que realmente es confusión y desastre. No entiendo, ¿esto qué tiene que ver con el conflicto de Israel? En Israel, más específicamente en Jerusalén, está una de las mezquitas más sagradas de Islam y el lugar más sagrado de los judíos. Es llamado el Monte del Templo o explanado de las mezquitas. La mezquita es el lugar religioso de los que siguen la tradición islámica, pero de todas las mezquitas que hay en el mundo, la mezquita de Al-Aqsa, ubicada dentro de la explanada de las mezquitas, es el tercer lugar más sagrado del musulmán, por ser aquí que Mahoma, según ellos, subió al cielo. En Jerusalén está el control de todo el mundo. Si los musulmanes ganan este territorio, tendrán el control del resto del mundo. Si los judíos logran construir el templo, obtendrán la victoria frente a los musulmanes. Mas si los dos logran ponerse de acuerdo para que el templo sea construido sin destruir la mezquita, entonces habrá paz mundial, entre comillas. ¿Qué crees que pasará? No sé si los musulmanes y judíos se pondrán de acuerdo para compartir el lugar o si los judíos ganarán el territorio frente a los musulmanes. Pero el caso es que en este lugar, que es en el centro político, ideológico y religioso-cultural del mundo, se construirá el templo de Dios o tercer templo de Salomón. Y el altar, que es lo que tanto desea el pueblo de Israel. Pero el patio será entregado a los musulmanes y o gente de otra religión, católicos, cristianos nominales, budistas, etc. Y o gentes de otras naciones, es decir, habrá paz mundial. Lee Apocalipsis 11, 1, 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esta paz durará 3 años y medio, que es el equivalente a 42 meses. El hombre seguirá viviendo como si nada, pero los meses pasarán, y al cabo de este tiempo el verdadero y único Dios traerá sus 2 testigos para que les prediquen al mundo por 1260 días, 3 años y medio, y luego el juicio. Estos son los últimos años de la humanidad, mas antes que acontezca esto, la negación a la fe en Dios se expandirá por todo el mundo, y el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo, se manifestará. Las noticias nos pueden estar alterando o preocupando más. Estemos tranquilos si en verdad somos hijos de Dios, porque lo terrible no ocurrirá para nosotros, sino para quienes después de tantas advertencias prefirieron seguir en las tinieblas, rechazando la obra redentora de Jesucristo.